Buenos días, hermanos. Es una bendición, un gusto saludarlos hoy en este día. Sabadito hermoso, sabadito lindo, fin de semana. Hoy en este día, hermanos, yo quiero hablarles o compartirles más que nada una parte de la escritura para hablarles más sobre aquellos tomadores, sobre aquellos viciosos que consumen bastante alcohol, que se emborrachan, que se embriagan hasta el punto de que ya no tienen reconocimiento. No han visto que algunos que consumen tanto alcohol y se embriagan bastante que hasta quedan tirados ahí. Ya no saben ni dónde están, ni dónde andan. Pues esta palabra que yo les traigo, hermanos, es para aquellas personas que hacen eso y se pasan de alcoholismo, o sea, se embriagan bastante al punto de que ya no llegan ni a su hogar ni a su casa, se quedan tirados en las calles, se quedan tirados en las barras o qué sé yo, ¿verdad? Por ahí a donde se les escurece o a donde ya no pueden más, quedan tirados. Y esa es una vida muy triste, una vida muy es una vida muy desordenada, muy triste, tan como para él, para su familia. Por eso yo les traigo estos versículos. Miren que lo que Dios nos está diciendo en esta parte de la palabra es en Isaías 5, versículo 11. Vamos a leer a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Isaías 5, versículo 11. Pobre de aquellos que se levantan muy temprano en busca de agua ardiente y hasta muy tarde a la noche continúan su borrachera. Aquí nos está previniendo más que nada, hermanos, porque dice, pobre de aquellos que se levantan tan temprano en busca de alcohol, en busca de aguardiente. Pobre de aquellos. ¿Cómo les va a ir? ¿Qué les espera si llegan a partir de este mundo? La palabra ay de aquellos o pobre de aquellos, lo que Dios quiere decir ahí es que si mueres así, ni te imaginas de lo que te espera si mueres embriagado, si mueres borracho, con drogas, con todo eso, ¿verdad? Con toda la infidelidad. ¿Qué es lo que te espera? Pobre de aquellos, dice la palabra de Dios. Es muy, muy grave ese pecado de embriagarse y partir de este mundo así con ese pecado, fíjense. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver también en Efesios 5, versículo 18. Dice, no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu, dice. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Miraron, hermanos, que aquí esta parte de la escritura en Efesios 5, versículo 18, nos está, nos está dando, nos está enseñando que al embriagarnos, al emborracharnos, al consumir tanto alcohol, que ya a veces, además de ya no saber de lo que hacemos, la embriaguez nos lleva
al libertinaje, a cometer otros pecados. De manera que si yo me embriago, el alcoholismo me va a llevar a cometer otro pecado, como consumir drogas, qué sé yo, a la infidelidad me lleva a hacer otro pecado más grave. El alcoholismo me lleva a robar. El alcoholismo me lleva a matar. ¿Me entienden? Que el alcoholismo nos lleva a un libertinaje, que no han escuchado que unas personas que en su juicio no son lo mismo cuando son borrachos, cuando consumen alcohol. Al consumir este alcohol te lleva a un libertinaje, te quita como la vergüenza, te da como una animación, qué sé yo, una mala animación, no le puedo llamar animación porque esa animación te lleva a cometer más pecados, un libertinaje que ya no tienes piedad, ya no tienes como lástima en hacer daño a los demás. El libertinaje, el alcoholismo, el embriagarte te lleva a cometer otros pecados, como a abandonar a tu esposa, abandonar tu hogar, a golpear a tu esposa, a golpear a tus hijos, al mentir, a decir más mentiras grandes, o te lleva a otros pecados para que tú no alcances el perdón de Dios. El demonio siempre se va a hacer su objetivo, hacernos caer en toda clase de pecado. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, al embriagarnos. No hay que pasarnos del alcoholismo, no hay que abusar del alcohol, porque el alcoholismo nos lleva a otros libertinajes, a otros pecados, más bien. Y al llevarnos a otros pecados, la palabra de Dios, fíjense, nos está diciendo cuando nosotros nos embriagamos o lleguemos a partir de este mundo así, hermanos. Fíjense en esta parte, en Primera de Corintios 6, versículo 9, nos está previniendo cuáles pecados, unos de tantos pecados que no nos ayudan a entrar en el reino de Dios, que nos está sacando del reino de Dios. Estos pecados, si los tenemos y los estamos haciendo aquí en esta vida, en la tierra, si los tenemos, pues ¿quién no peca, hermanos? Hay que desecharlos, hay que abandonarlos para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Fíjense en Primera de Corintios 6, 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer. ¿Miraron? Estos son unos de los pecados que nos alejan de Dios, nos apartan de Dios, no nos ayudan a entrar al reino de Dios. Al contrario, nos ayudan a alejarnos de Dios, nos llevan a unos libertinajes, a pecar. En el versículo 10 dice, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos. Aquí está, hermanos, el tema de los que yo les estoy hablando, del embriaguez, del borracho. En esta parte nos está diciendo que no entra el borracho en el reino de Dios. Ese pecado está en lo mismo, dice, los mismos pecados estos, fíjense. Ni los ladrones, ahí está también ese tema. Los ladrones no entran al reino de Dios. Ni los que no tienen nunca bastante. Ni los que ambicionan. Los que no se conforman. Los que tienen y quieren más y más y más. Ambiciosos. Ni los borrachos. Miren, es lo que yo les estoy hablando, de los borrachos. Aquí está el tema ese de los borrachos. No entran en el reino de Dios. Ni los
Ni los chismosos, fíjense, ese es otro pecado grande, que los chismosos que les gusta el chisme, que les gusta difamar, que les gusta discriminar, que les gusta ir pasándose al chisme, uno con otro, no heredan el reino de Dios, no entran. Ni los que se aprovechan de los demás, ni los que se aprovechan de los demás. Mira, ese es otro pecado igual. Ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Aquí es un poquito, unos pecados nomás que nos está previniendo la palabra de Dios, que no nos ayudan a entrar en el reino de Dios. Al contrario, nos apartan, nos sacan del reino de Dios. Por eso, hermanos, yo les invito a examinarse ustedes mismos, tan como yo, ustedes mismos, porque esta palabra es para mí también. Yo todavía estoy luchando, también estoy expuesto, pero yo les comparto estas enseñanzas, esta palabra, para que juntos aprendamos cómo entrar en el reino de Dios y qué es lo que nos aparta del reino de Dios. La borrachera, hermanos, no nos lleva a nada bueno, nos lleva al fracaso, nos lleva a la impotencia, nos lleva a la incapacidad. La borrachera nos lleva al no prosperar, no te deja prosperar la borrachera. No han visto que esos que ya están muy arraigados adictos al alcohol, no prosperan, hermanos, sino que se pierden, se van a las calles, se pierden en las drogas, se pierden en la infidelidad, al punto de que ya no tienen ni hogar, pierden su familia, pierden todo, hermanos. Y no es lo grave eso todavía todo. Lo grave es que pierdes la vida eterna. Lo grave es que pierdes a Dios. Eso es lo más grave, hermanos. Que tú pierdas a Dios. Eso es lo grave. Pues hay que ponernos a examinar todos, nosotros, yo, ustedes, a cómo empezar a abandonar vicios, porque este vicio es muy peligroso, hermanos. Este vicio te lleva a más vicios. Hay que tener cuidado, hermanos. No hay que tomar el alcoholismo como una maña o no han visto que yo he visto muchos en mi trabajo que lo usan para el cansancio o para descansarse. Un día me dijo un hermano, un amigo, dijo, me dice maestro, yo me echo nomás unas cuantas para el cansancio, dice, y ahí nomás. Pero aquellas personas, dicen, toman demasiado y se pierden, quedan tirados. Pero yo no, dice, yo nomás me uso para el cansancio, unas 2, 3. Pues es una forma de que el demonio te engaña con unas 2, 3, 4. Eso va a ser diario. Cada fin de semana te van engañando. Después ya va a ser un 12, después ya va a ser más y más y más así. Entonces yo le contesté, le digo, mira amigo, yo antes también como tú hacía lo mismo, 1, 2, 3, pero así me fue engañando el demonio, me fue engañando y caí hasta el fondo. Pero ahora le digo que conocí de Dios para quitarme el cansancio, le digo. Yo voy a la oración. En la oración el Señor me quita lo cansado. Ahora voy en la Escritura. El Señor me quita lo cansado a través de la Escritura. Ahora voy a la iglesia, la misa, la Santa Misa. Ahí me quita lo cansado. Cuando recibo su santísimo y sagrado cuerpo del Señor, me quita lo cansado. ¿Qué diferencia para los que viven según el mundo, verdad? Dios también quita lo cansado a través de la oración. Solo debes de tener fe, creerle en su palabra. Y ya no me chistó el amigo ese, pues yo le mostré cómo Dios cambia los corazones. Yo le mostré cómo Dios cambió mi corazón, cómo Dios me quita lo cansado, cómo Dios me da fuerzas para seguir luchando aquí en esta vida. Espero lo haya reflexionado, ¿verdad? Pero pues allá él, ¿verdad? Y uno se les previene, se les invita, que se acerquen a la iglesia, que se acerquen a Dios,
que traten de cambiar antes de partir de este mundo para que Dios pueda recibirlos y perdonarlos y así puedan entrar en el reino de Dios. Abandonar esa borrachera, abandonar, hermanos, esa borrachera. Yo una vez visité también un hermano predicador que anda predicando así. No es famoso, pero empezó ya el camino de la predicación y visité su casa, hermanos. Eso no es criticarlos, nomás estoy previniendo, ¿verdad? Y en su casa nos invitó, éramos como 6 y iban unos nuevos que apenas empezaban a conocer de Dios. Y pues se sacó una cerveza y él dijo, no, pues quieren una, les invito una. Pues no, yo le dije que no, de ahí yo apenas había salido de ahí, apenas me andaba alejando de eso, de ese vicio. Le dije que no, y los otros tampoco, uno nomás, creo que tomó una, que apenas andaba conociendo de Dios. Eran sus primeros retiros que hacía. Y yo en esa enseñanza, yo venía platicando con mi esposa que este predicador, la palabra de Dios no prohíbe tomarte una. En ninguna parte vas a encontrar que diga la palabra no te tomes ni una. Pero como este predicador, yo sé que está en su casa, ¿verdad? Si esto, gente nueva le visita, lo ve que este predicador consume alcohol, consume cerveza, pues el nuevo va a decir, no, pues si el predicador toma cerveza, ¿por qué yo no voy a tomar? Es un ejemplo, un mal ejemplo, que un predicador de Dios consuma alcohol delante de los pocos firmes en la fe, porque van a pensar o van a llevarse en su mente que si este predicador lo hace, pues yo, ¿por qué no? Por eso hay que tener cuidado, hermanos, de tomar delante de las personas que no están firmes en la fe o que están empezando a conocer de Dios, pues van a llevar una vida doble porque van a decir, pues si ese predicador lo hace, yo también, y pues van a ir en la iglesia y van a ser borrachos. ¿Por qué no han visto que en la iglesia hay gente que va a la iglesia pero es borracha? Hay gente que va a la iglesia pero es infiel. Hay gente que va a la iglesia pero es chismosa, no quiere dejar su mala vida y van viviendo una doble vida. Se van haciendo un cristianismo falso, más que nada, ¿verdad? Un cristiano, un Cristo